Martes 24 de junio de 2025, un nuevo evento académico de alta calidad y sobre todo actual, ¿no? Siempre nuestra asociación dando respuestas inmediatas a la realidad jurídica, doctrinaria y forense. Si por forense tenemos la práctica, saben que hace poco, muy poquito, el doctor Mariano Candal, uno de los jueces más rápidos del Fuero Nacional del Trabajo, sacó un fallo haciendo lugar, por un lado, a un resarcimiento por daños y perjuicios, pero por otro, admitiendo la aplicación temporal de la ley de bases, que merece muchas observaciones en uno y otro sentido, es decir, cosas que podemos considerar más positivas y otras no tanto, pero que siempre lo haremos con un ánimo constructivo. ¿No? Este, y en ese sentido, quienes nos van a hablar hoy son dos personas, dos colegas sumamente formados, uno más grande que el otro. El más rico aquí es Tomás Rodríguez Aló, porque su riqueza está en su juventud, y acá nosotros somos los más grandes, ¿no? Con Casiano Hayton. Ambos son amigos. Casiano, a los dos los valida el ejercicio profesional, que no es poco, y a los dos los valida en mayor o menor medida el ejercicio académico, porque son docentes de la Universidad de Buenos Aires. No quiero antes dejar de mencionar a la doctora María Agustina Elías, que es secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y directora de comunicación de la asociación, y a la doctora María Soledad Mato, directora de la Comisión de Nobles de la asociación, a la que se pueden sumar. También quiero mencionarles a ustedes que el doctor Casiano Hayton es director de la Comisión de Daños y Responsabilidad Civil de la Asociación de Abogados del Fuero. Y el doctor Tomás Rodríguez Aló, además de docente en la UBA y además de ser un gran profesional que ejerce la profesión, dirige la Comisión de Derecho Individual del Trabajo. ¿Por qué? Porque los invitamos a formar parte de dichas comisiones. Así que, y la doctora Elías también codirige con la doctora Mariela Pistaquia la Comisión de Riesgos del Trabajo. Así que los que quieran preguntarán en el chat cómo hacer para asociarse al abogado del fuero, para sumarse a las comisiones y para seguir trabajando. Por mi parte no tengo más que palabras de agradecimiento y le cedo la palabra a la doctora Elías, que los va a presentar formalmente a los expositores. Les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a dar inicio a este encuentro académico. La verdad es que si hay algo que tenemos en estas últimas semanas son una variedad de encuentros académicos inusitados en la Asociación de Abogados del Fuero, así que aprovéchenlos porque son todos de acceso libre, gratuito, y la verdad es que siempre hay que estar en constante formación, sobre todo como en el caso que vamos a ver hoy respecto a los daños y perjuicios con fundamento en normas de derecho común aplicables a las relaciones individuales del trabajo. Específicamente acá vamos a tener el comentario del fallo Vera del expediente de la Justicia Nacional del Trabajo del Juzgado 77. ¿Sí? Va a participar el doctor Casiano Hayton, como dijo Nahuel, es el director de la Comisión de Daños de la Asociación de Abogados del Fuero, es abogado UBA, doctorando UBA, magíster en Derecho Civil Patrimonial de la UCA, magíster en Derecho del Trabajo de la UNTREF. Es profesor de grado y posgrado en diversas universidades, y también va a estar participando el doctor Tomás Rodríguez Ayó, director de la Comisión de Derecho Individual del Trabajo de la Asociación de Abogados del Fuero. ¿Sí? Tomás es abogado laboralista, titular del estudio Rodríguez Aló, especialista en Derecho del Trabajo UBA, magíster en Derecho del Trabajo UBA y docente universitario UBA. Bueno, chicos, la verdad, gracias por una vez más ponerse a disposición de la asociación y les cedo la palabra. Muchas gracias, Aus. Muchas gracias también, Nahuel, por el lugar que nos das para que se den estos espacios de reflexión entre profesionales. Esto es una iniciativa de Casiano que me pareció muy buena y muy acertada, la de que discutamos los alcances de este fallo, que por sus particularidades creo que merecía un espacio como el que vamos a dar. También Casiano propuso, y comparto la iniciativa, de que hablemos muy brevemente de qué idea tenemos nosotros de este fallo y después armemos
algo un poco más participativo, como para que todos podamos participar y podamos hacer una lectura en conjunto de este fallo que es bastante particular. Por un lado, como bien comentaba Aus, eh, legitima la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la ley bases, y por otro lado, otorga un resarcimiento adicional por daños y perjuicios, sin entender demasiado cuál es, digamos, el, el incumplimiento patronal que así lo justifica, ya que por lo que se interpreta son varios. eh, pero bueno, en lo que hace a mi lectura de la causa, yo entiendo que podrían haber varias diversas razones por las cuales en la parte actora podía reclamar daño, ya que se trata de un despido que se da, es un despido indirecto. El trabajador se coloca en situación de despido indirecto, ya que refiere a encontrarse en condiciones de retomar servicio con posterioridad a una licencia por enfermedad del 208. El empleador lo que aduce es que no se encontraba en condiciones y le niega tareas. Ese incumplimiento en el deber de ocupación es lo que faculta al trabajador a colocarse en la situación de despido indirecto. Reclama las indemnizaciones de ley, prospera la demanda. En la demanda reclama los certificados del artículo 80, reclama, por supuesto, la sanción del artículo 2 de la 25.323 y, bueno, por supuesto, las indemnizaciones de ley. Eh, hay un, el juez otorga una indemnización de 6 sueldos a favor del trabajador como daños y perjuicios, lo cual, haciendo una lectura eh, simple del fallo, lo que estaría, digamos, reparando es el incumplimiento en abonar las indemnizaciones en el plazo de ley. De hecho, hace una aclaración en ese aspecto el juez, el doctor Candal, vinculado a que hay ciertos incumplimientos que por su naturaleza no requieren de prueba específica para su procedencia. Eh, Aquí no hay dudas y nadie puede discutir más a nosotros siendo laboralistas que a un trabajador que intempestivamente pierde su fuente de ingresos, vedarlo de su derecho de percibir sus indemnizaciones le genera un daño que no requiere prueba específica para su legitimidad. Sin embargo, y si bien esta aclaración la hace el doctor Candal, no termina de quedar claro los fundamentos por los cuales eh, da este resarcimiento adicional. Al menos esa es mi lectura. Y por otro lado, hace un, un análisis del principio de progresividad, de su, bueno, que también habla del principio protectorio, eh, y establece algo que para mí es bastante llamativo. Dice que el principio de progresividad y las normas que introduce la ley base nos traían dentro del principio protectorio, que es, digamos, la base donde se cimenta nuestra disciplina. Y ahí a mí me llamó un poco la atención, porque dentro de uno de los 3 pilares del principio protectorio es el de la condición más beneficiosa. Y en este caso, por lo menos a mí me parecía que encontrándonos ante un contrato de trabajo que se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley bases, pareciera eh, que sí estaría comprometido este principio rector de nuestra disciplina. En apretada síntesis, ahora tendremos que ver cómo las partes apelan este decisorio, que damos por sentado que ambas lo van a apelar. ¿Casi querés agregar algo? Estás muteado. Estás Ahí muteado, te Cas. pedí que Ahí ahí te está, pedí que te Tommy. desmutes casi. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, Tommy, si querés, tomo un poco la línea de lo que dejaste y tomo algunas cosas que dijiste, ¿no? La verdad que, en primer lugar, quiero aclarar que valoramos mucho que esta primera sentencia haya reconocido una indemnización de daños y perjuicios en sede laboral, cosa que no venía siendo común, ¿no? Porque todos los que venimos introduciendo daños y perjuicios en un montón de demandas laborales para a veces complementar el daño extra tarifa, más allá de la tarifación indemnizatoria de la ley 2403, 2533, nos hemos encontrado muchas veces con muchas trabas y con muchos jueces que se inclinan más por la negativa.
Hoy, frente a una derogación de la 25323 y la 24013, sí veo que entiendo que los magistrados y los jueces y la comunidad jurídica está un poco más abierta a empezar a lo mejor a identificar, valorar y cuantificar y resarcir los daños que otrora eran contemplados o tarifados por estas leyes especiales. Eh, Creo que es un primer paso importante para darnos cuenta que pese a esta derogación, más allá, repito, de la incondicionalidad que cada uno puede plantear, o de la inaplicabilidad, ¿no? Muchos dicen, bueno, si el contrato se inició bajo un régimen distinto, con unas normas distintas, bueno, hay que ver si podemos aplicar las normas que, que dieron inicio a ese contrato de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta también, es algo que dije varias veces, lo que dice el artículo 1728 del Código Civil, que habla de la previsibilidad. Dice que las partes, la previsibilidad que vos tenés que tomar a la hora de cuantificar los daños, es la previsibilidad que las partes tuvieron a la hora de iniciar el contrato. Con lo cual, si vos al momento de iniciar el contrato, para todos los contratos anteriores al 9 de julio del 2024, sabías que ibas a tener que pagar una serie de indemnizaciones, el juez va a tener que tener en cuenta eso al menos como piso o como pauta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, obviamente hacer eco de que prevalece el principio constitucional de reparación de los daños, artículo 19. Hoy la reparación de los daños tiene anclaje constitucional, ¿no? El principio del neminem ladere, no dañar a otro, tiene anclaje constitucional, tiene correlato constitucional, es un principio que emana directamente de la Constitución, con lo cual no podemos negar y desconocer, y una ley, una derogación de una ley, repito, más allá del planteo no que podemos hacer, no puede impedir una reparación que tiene base constitucional y que además está prevista en el artículo 17 y 16 del Código Civil, cuando se habla de que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a reparación de daño causado, y hacer eco del artículo 1740 cuando nos habla del principio de reparación plena. La reparación debe ser plena, ¿no? Con lo cual, si entendemos que alguno de los daños que padece el trabajador durante el transcurso de la relación laboral o los que se deriven de su finalización, del no pago de indemnizaciones, tienen que estar dentro de la reparación plena si están en relación de causalidad adecuada con el incumplimiento y con este daño generado. Recordemos también, esto vale recordar, que el ilícito en términos civiles, en términos de daños y perjuicios, en términos de daños, en este caso laborales, es genérico, no es específico, no está tipificado en los delitos como en el Código Penal, donde necesitas que sí o sí la conducta esté tipificada exactamente dentro de la norma. Basta con que este incumplimiento o con que esta conducta genere un daño para que exista el consecuente deber de resarcirlo. No, repito, la antijuricidad en civil es material, no es formal, no como penal, con lo cual basta con identificar que hay un ilícito que genera un daño para, digamos, que exista el deber de resarcirlo. Pero esto no digamos, que haya un ilícito no genera, obviamente, más allá de la presunción, que por el artículo 1744 habla que el daño se presume en ciertos casos, condenatorio, etcétera, pero no significa que no debamos probar y no debamos identificar cuáles son los daños y cómo llegamos a la cuantificación, cómo llegamos al número, ¿no? Creo que hay mucho para debatir y mucho para hablar, para que la comunidad jurídica vaya mejorando estos casos, ¿no? Yo creo que el propio juez, el propio primer juez que se animó a sacar este primer fallo, va a ir mejorando su propio fallo, ¿no? Esa es mi opinión. Y creo que la propia comunidad jurídica va dando sabores litigantes con los planteos, y los jueces y las cámaras, cuando les toque pronunciarse, con sus fallos, también con sus pronunciamientos, van a ir puliendo y unificando por ahí ciertos criterios, ¿no? La verdad es que tenemos Claro, que entender que... Sí, perdón, casi, yo creo sí, que sí, en sí. este caso en particular lo que nos sucede, ¿no? Es que nosotros como abogados leemos el fallo y no podemos lograr saber a qué se debe esos daños, esa cuantificación, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, perfecto, perfecto. Vayamos, si querés, Agus, al hueso de esto, ¿no? El problema central de este fallo no es que no detecte daños, detecta que hay daños, es verdad que hay daños, ¿no? Desde ya que existen daños por no recibir una indemnización en tiempo y forma, estoy de acuerdo, estamos todos creo que de acuerdo, pero el problema es que no identifica cuál es el rubro, ¿no? Que está indemnizando o si ese daño es patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? No puede una liquidación decir en forma genérica daños y perjuicios X cantidad de pesos. Porque después está el mismo fallo al final, te pone en la cuantificación. Es como que yo diga en una sentencia rubros laborales 1 millón de pesos. Ok, bueno, pero ¿cuáles son esos rubros laborales? Es el 245, el 233, el 232, es una multa, es un daño. Este daño es patrimonial. Si es patrimonial, ¿cómo llegué a ese número? ¿Cuál es el cálculo que hice para llegar a ese número? Y si es extra patrimonial, bueno, lo debería haber dicho también, ¿no? Debería haber juez dicho, bueno, entiendo que el sufrimiento que experimentó el trabajador por no recibir la indemnización en tiempo y forma es X y considero razonable cuantificarlo en H. Ok, listo, pero está explicando cómo llegó y está justificándolo. El problema es si una sentencia no la justificás, es una sentencia que puede ser considerada arbitraria, ¿no? Y me adelanto un poco más. El problema es generar una sentencia que pueda ser considerada arbitraria, es que el día de mañana, no quiero hacer futurología, pero el día de mañana la Corte saca un fallo y dice que esta sentencia es arbitraria y el mensaje para la comunidad jurídica va a ser que dar daños en laboral es arbitrario, ¿no? Porque muchos van a entender lamentablemente, y eso es un peligro, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si nosotros, digo, a veces lo que pasa es cuando hay cálculos así que no se blanquean en las sentencias, muchas veces se está escondiendo eh, métodos y modos mucho más rudimentarios del cálculo, ¿no? Pues digo, la sentencia no puede explicar, no, pues es evidente hablar del fallo Gripo, hablar del fallo Santa Coloma, ¿no? Más allá del traspié de Gorosito, de la Corte, hablar del fallo Quino, hablar de Arostegui, hablar un montón de cosas y terminar después diciendo que entiende que el número es X, ¿no? Y no identificar el rubro, no identificar el daño, no hacer el cálculo. No, me parece que por ahí va el problema. No sé qué opinás, Tommy. Sí, creo que vos recién con mucha claridad explicaste algo que por ahí yo cuando tomé la palabra no quedó claro, la falta de imputación específica a los daños y perjuicios que surgen de la condena. Igual también dijiste algo que me pareció importante ponerlo en relieve, que ante la derogación de las mal denominadas multas, y este primer fallo es en cierto punto una reconstrucción de las normas derogadas que surgen de la inequívoca interpretación del mandato constitucional del artículo 19. Eh, Pensar que porque no están más las sanciones de la 2403, 25323, existe algún tipo de bill de indemnidad o que se legitimen ciertas conductas que son contrarias a nuestra normativa, la verdad que sería impensado e incluso estaría en contra del principio rector del liberalismo, que es el respeto irrestricto a la vida, al proyecto de vida del prójimo. Se daría incluso Sí. hasta esa curiosidad. Eh, a mí me parece Eh, que este fallo, sí, casi, perdón. no, sí, se terminó la idea. Terminé la idea. No. Que me parece que desde estos espacios tenemos que tratar de aportar ideas y soluciones prácticas que nos permitan también acompañar esta transformación regresiva que desafortunadamente está experimentando el derecho del trabajo, porque uno puede entender, y eso también una aclaración el juez de que el derecho del trabajo se va transformando y va cambiando y va mutando según los distintos, la ideología del poder de turno. No lo estoy diciendo bien, pero el mensaje básicamente era ese. Y a mí me parece que lo complejo de una resolución de ese tenor es que estaríamos abandonando la finalidad primigenia del derecho del trabajo, que es en definitiva proteger al sujeto que pone su esfuerzo o capacidad de trabajo a favor del empleador. Sí, casi te cedo la Perfecto. palabra. A ver, te dice, fíjate el fallo dice textual, Tommy y todos los oyentes. Por el daño derivado de la falta de pago de las indemnizaciones por despido, la demandada será condenada a abonar una indemnización que, de acuerdo con la antigüedad del dependiente, se fija en una suma equivalente a 6 salarios. Es decir, una indemnización no clara de si es daño extrapatrimonial, no aclara si es como
daño patrimonial, no aclara si es un daño moratorio, ¿no? Por ejemplo, podría haberlo justificado. Podría haber dicho, considero prudente fijar el tanto, ¿no? Porque sí, podría haber dicho, lo considero prudente porque es un equivalente a la anterior norma, entonces tomo esto como base. Podría haberlo justificado, no está justificado. Entre paréntesis dice, conforme a artículos 1738 a 1742 del Código Civil. En 1738 habla del daño resarcible, en 1739 habla del requisito de daño resarcible, en 1740 habla de reparación plena, en 1741 habla de los daños extrapatrimoniales, y en 1742 habla de la posibilidad del juez de reducir las indemnizaciones, con lo cual hace también una mezcla, ¿no? Del 1738 con el 1741, digamos, no termina de quedar claro, ¿no? Hace directamente una cita genérica. También cita en 1749 que en términos civiles es la responsabilidad por el hecho propio. También cita en un momento en 1724 que es la responsabilidad subjetiva. Entonces pareciera entender que entiende que la responsabilidad, en este caso la bondad, es subjetiva, cuando podría eventualmente también ser objetiva. Es un tema para debatir, para discutir. Les repito, hay muchos temas que me parece que se podrían ajustar para mejorar esta justificación y que, repito, y que no se entienda el día de mañana que otorgar daños más allá de las tarifas del 245, 232 y 233 sea arbitrario, ¿no? Me parece, a ver, si Yo yo, creo, sí, en lo que vos estás diciendo, Casiano, si no me equivoco, y lo que recién estaba diciendo tú a mí, que esto es un puntapié fundamental e importante para nosotros como letrados para justamente hacer lo contrario a lo que sucedió con esta sentencia. ah, Y esto yo sé porque una vez te llamé y te pregunté para que me ayudes en una demanda, es justamente empezar a ubicar todos los daños que pueden traer aparejados en una situación como la de este trabajador en sí, y obviamente identificarlos, ¿no? Y nosotros como abogados en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? ¿Cómo hacer para que nos den justamente los daños y perjuicios en lo que es en la parte laboral, ¿no? exacto, exacto, Agus, exacto, Tommy, ¿no? Justificar las peticiones, podemos estar de acuerdo o no, pero justifiquemos cómo llegamos a los números, ¿no? A ver, yo si de un tema no sé, prefiero no hablar, ¿no? Y si quiero saber de un tema, lo leo, lo pregunto, me instruyo, voy a la fuente. Es mucha la responsabilidad que tenemos los de la comunidad jurídica, los miembros de la comunidad jurídica, tanto abogados que pedimos como jueces que dictamos sentencias. Entonces, es muy importante y la cuantificación es en concreto, no es en abstracto. Entonces, en cada caso concreto veremos cómo justificamos ¿cómo justificamos? El juez, la parte que te va a poder presumir el juez es, bueno, presumo que hay un daño moral, un daño extrapatrimonial por no haber percibido, por haber estado sin registrar o por no haber recibido. Esa parte la podemos percibir. Ahora, la podemos presumir, ¿no? La puede presumir, el juez va a fijar la cuantía. Pero si nosotros queremos acreditar un mayor daño o una situación específica, vamos a tener que acreditarla. No se presume todo. No, yo me hice un par de notitas y no voy a aburrirlos mucho más, pero me hice un poco, un par de notas, habla el fallo del daño notorio producido, ¿no? Y yo digo, bueno, ok, es verdad, hay un daño, pero ¿qué daño resarcís? ¿Qué tipo de rubro es? ¿Qué daño es? Eh, porque dice 6 salarios, ok, bueno, entonces hay más daño en el no pago si hay más antigüedad, ¿no? Digo, a mí en un expediente de daños y perjuicios normal civil, si me choca un auto a otro auto, no hay una indemnización, no hay un plus indemnizatorio por no pagarme la indemnización en tiempo y forma. Podría haber, si querés, un daño moratorio, podría haber una mayor experimentación del daño este patrimonial, pues sufrí más por el tránsito judicial, por la demora, etcétera. Pero repito, siempre justificado. No es solo por el hecho del no pago. Antes sí, antes había una norma que preveía. Ahora tenemos que ver cómo lo encaramos y me parece que la forma segura y más fácil y con menos prueba de encararlo es seguro que hay un daño extrapatrimonial. Y si queremos acreditar daños patrimoniales, va a haber que justificarlos y acreditarlos en cada caso. Esa es mi opinión. Recogiendo un poco lo que comenta Casi, hay una
está lo que se denominan las presunciones hominis, ya cuando hay algunas dificultades para acreditar determinados daños que se le provocan a un trabajador como consecuencia, por ejemplo, de estar no registrado, eh, que, se- que a mi juicio, y siendo el trabajador un sujeto de preferente tutela, o sea, nos corremos de la hipótesis de un choque en un auto, y esto es algo que ha generado discusiones y hay colegas que no están de acuerdo, pero es una opinión que yo la recepté de otra fuente, las presunciones hominis. Si yo tengo, por ejemplo, un trabajador que estuvo en negro por tantos años, en esos 10 años, la verdad que es difícil pensar que ese trabajador no se vio perjudicado por un montón de factores, por no estar en negro, dificultad para alquilar, dificultad para acceder a un servicio de salud, porque todos sabemos cómo funcionan en la Argentina. Entonces, pretender prueba específica de, mira, te traigo al tipo que me quiso alquilar el departamento, pero no me lo alquiló porque no tenía recibo de sueldo, me parece que es llevar la cuestión al punto del absurdo. No quiero decir que no hay que probar el daño que uno reclama, todo, no digo eso, solamente digo que me parece que en nuestra disciplina específicamente se dan situaciones en las que realmente es muy difícil probarlo, pero que no hay duda de que existen. No hay ninguna duda. Por lo menos esa es mi lectura y creo que también en cierto punto tenemos que apoyarnos en eso, porque si no vamos a entrar en la lógica de, bueno, no demostraste que hayas tenido ningún daño por estar en negro. Y no, macho, sí, claro que sí. Porque cualquier trabajador que está en negro sufre un daño. Se ve reducido en su capacidad de derechos sindicales, derechos de acceder a la salud, a una reserva, una jubilación y mil etcéteras. Me parece que por ese lado también, en supuestos en los que estén medio flojos de prueba, me parece que también es una forma de encararlo. Sí, seguro, va a haber una parte, toda una parte que el juez va a presumir, el juez va a presumir que porque estuviste sin registrar, no pudiste acceder a una obra social, no pudiste a un montón de cuestiones, y después hay situaciones específicas que si vos querés acreditarla, bueno, vas a tener que meter prueba, ¿no? Pero va a haber una fuerte presunción, claro. Pero repito, que la sentencia diga tal cosa es por esto y considero prudente valorarlo así y allá, me parece que la sentencia tiene que justificar. Acá tenemos Y una coincido. pregunta en el chat de Juan Aragno que dice, disculpen, no leí la sentencia, mucho menos la demanda. ¿Se reclamó rubros específicos de daños y perjuicios o el reclamo fue planteado tal como se lee la sentencia? Por lo que entiendo, se reclamó inconstitucionalidad, ¿no? Y el subsidio daños, Daños. y sí, Sí, se reclamó el artículo 2 de la 25.323, y bueno, el artículo 45 en subsidio de daños y perjuicios, y lo que se terminó prosperando son los daños y perjuicios sin aclarar si es daño extrapatrimonial, daño patrimonial, pérdida de la chance, no especificó a qué imputa esos daños y perjuicios, pero sí dio una indemnización adicional de 6 sueldos. sí. Sí, y creo que en general lo que están haciendo la mayoría de los abogados es plantear la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad o las dos, una u otra, ¿no? Esto es inaplicable y además es inconstitucional y el subsidio piden reparación de daños por reparación plena. Eso es lo que en Bueno, general están haciendo el todos. otro día yo justo tuve así como una charla con un juez nacional del trabajo y justamente lo que se empieza a, creo que hay una corriente que me parece que es muy importante que todos tengamos en cuenta, ¿sí? En donde ya la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad sola, por sí sola, ya como que pierde un poco de asiero y para algunas, ¿no? Para otros no, por supuesto, y que sería interesante que podamos, o sea, ampliarnos un poco más en lo que es justamente en las demandas, en el reclamo, y no plantear la inconstitucionalidad por plantearla, sino que en subsidios, sí, obviamente, solicitar los rubros por daños y perjuicios, especificarlos, o sea, como que ampliemos un poco más, no solamente la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, porque sin ir más lejos, en este fallo en particular, se declaró o sea, y se hizo la aplicación temporal de la ley bases a un contrato que estaba firmado con anterioridad, ¿no? Bien, sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que aún decretando la inconstitucionalidad es difícil sostener que se restaura el régimen anterior, ¿no? Yo encontré el fallo nada más, el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura, en donde la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley del Consejo
restablece el anterior, pero diciendo que obviamente que el Congreso tenía que dictar una nueva ley y todo, ¿no? Entonces, eh, hablé de hecho con muchos constitucionalistas y muchos no lo ven tan claro esto de decir, bueno, si es inconstitucional, restauro el régimen anterior. Repito, no hay tantos precedentes al respecto. Ok, acá Ignacio Fusaro dice, ¿no les parece que ya no tiene sentido pedir la inconstitucionalidad? Directamente daños y perjuicios bien fundados. Los daños no necesitan esa inconstitucionalidad para ser procedentes. Bueno, un poco lo que... Sí, pero Ignacio, te podés pedir también la inaplicabilidad, ¿no? Esto que decía Agus recién. Es decir, el contrato nació antes. Si vos, hay una opinión que es la de Dani Ducros, que decía que todas las normas, las penalidades, las indemnizaciones agravadas en las 2403 eran normas que complementaban el contrato, que podrían haber las partes dispuesto un resarcimiento mayor, por ejemplo, etcétera. Entonces se entendían integradas como normas integradas al contrato, entonces eran normas disponibles, supongamos, y eso hacía que vos ese contrato con fecha anterior le hayas anexado, si las partes no decían nada, le asignabas eso como complementario. Entonces eso traía que a los contratos con fecha anterior al 9 de julio del 2024 le hagas aplicable eso. Pero bueno, son temas discutibles, ¿no? Yo creo que está bueno plantearlo, y el subsidio, pedir los daños también bien justificados. Creo que esa es la parte donde estamos por ahí fallando y tenemos que reforzar, es justificar los daños, explicar bien los daños, cuantificarlos bien, ¿no? Que sean cálculos razonados, que estén explicados, probar, meter la mayor cantidad de pruebas. Ahí es donde tenemos que hacer un poquito más de fuerza, sobre todo que venimos acostumbrados por ahí a daños que ya no están tarifados. Entonces, antes era muy fácil hacer una liquidación laboral, ya tenemos la calculadora, el programa, el Google Sheet ya prearmado, ¿no? Hoy tenemos que justificar cómo llegamos a los números. Sí, coincido con vos. Bueno, acá Agostina Andino decía, pero estaría bueno que salga un fallo que declare la inconstitucionalidad de la ley de bases, pero eso lo tenemos que pedir. Sí, sí, uno puede pedir lo que quiera, pero bueno, también, bueno, era lo que vos recién decías respecto a la ley del Consejo de Magistratura, que, si no me equivoco recién, Casiano, Sí. que ya como que para atrás, de cero, no sé si se va a volver, no sé bien cómo hacerlo. A ver, es difícil, repito, que si crean el constitucional restauren régimen vigente, es difícil. Yo el único antecedente que encontré es este, de Consejo de Magistratura de reciente, pero bueno, seguramente haya otros, ¿no? No se Liliana aplicaría, Lema sí. pregunta, ¿pero no se aplicaría la carga dinámica de la prueba? Bueno, sí, la podés plantear. La carga dinámica de la prueba, acordate que es para la prueba de los factores de atribución, no es para la prueba del daño. La prueba del daño aplicás el 1744 y para la carga dinámica de la prueba es para probar los factores de atribución. Tenés el artículo 1735. En el caso de los factores subjetivos, lo que decís es, esta parte está en mejores condiciones de probar y le corresponde, tiene, digamos, que probar si querés uno culpa, etcétera. Es para eso, no es para los daños. No te implica no salir a probar los daños, la carga dinámica de la prueba. Claro, porque a ver, lo que dice el 1744 es que me dijiste lo de los daños recién, el artículo. Sí, la prueba del daño es de quien le invoca, salvo que surja notorio de los propios hechos, Exacto. 1744. Y el 1734 habla de la prueba de los factores de distribución, el 1735 habla de esto que dice Liliana de la carga dinámica probatoria, pero se refiere eh, a cuando alguien tiene que probar la culpa del otro, ¿no? A la parte subjetiva, no a la parte del daño. Ok. Exacto. Sí, quién Tommy, está en vos. mejores condiciones de probar su culpa o su no culpa, y bueno, a eso se refiere. Ok, acá ahora dice, ahora tenemos que aprender de daños. Yo soy laboralista, nunca hice un daño y no tengo idea cómo reclamarlos. Es lo Bueno, que vamos a tener que aprender, yo creo, ¿no? Que justamente era sí, lo que decía antes. sí, yo creo que sí, vamos a tener que acompañar esta, como dije antes, acompañar la transformación que experimenta el derecho del trabajo. Me parece
que hay en el caso de la reparación de los incumplimientos contractuales típicos que se dan en el derecho del trabajo, hay mecanismos de cálculo, para mí, copiando o parecido a las multas, o yo por lo menos hablo de mi caso, ¿eh? Yo en mi caso, si bien planteo la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, la aplicación de la condición más beneficiosa, etcétera, yo cuantifico el daño de las normas, de este tipo de situaciones, el pago fuera de registración, la no entrega de los certificados del trabajo, tomando como referencia la cuantificación que se utilizaba la norma derogada, que en definitiva es un mecanismo de cuantificación que, si bien fue derogado, fue discutido en el Congreso y tuvo en su momento su validez, como por lo menos en cuanto a la cuantificación. Yo lo tomo como guía, pero eso no impide que no se pueda reclamar muy por encima. De hecho, Esteban Albuquerque, que muchos de ustedes conocerán, que tiene un canal que se llama Soy Jurista, él entiende, y está dentro de una corriente que así también lo considera, que la derogación de la ley de bases en realidad lo que hizo es abrir la puerta para que podamos reclamar sin techo. O sea, acreditando Claro, que el salgamos de la determinado. tarifada. Claro, al sacarte el corset de la tarifa, vos podés reclamar el daño que consideres y puedas probar que tuvo ese trabajador o trabajadora como consecuencia de esa ruptura del contrato. Entonces te da porque también se puede, por ejemplo, algo que está bueno es, en los casos de trabajo no registrado, es tomar el daño en función cuantificarlo también por los aportes jubilatorios que el empleador no pagó, todas las cargas que él no pagó, también es un mecanismo de cuantificación que da un chocazo. Entonces, es un, me parece que la idea de, de sacar esta norma, la ley de bases, como elemento para reducir la litigiosidad, lo que va a terminar logrando es que hayan pronunciamientos en todos los sentidos, más litigiosidad y más inseguridad jurídica, porque la verdad que es imposible prever como, como nosotros como abogados, cuando nos llega una demanda en la cual reclaman daños y perjuicios, y es difícil saber cuál va a ser la interpretación, porque no tenemos precedentes, no tenemos una jurisprudencia todavía, y va a ser muy difícil que haya homogeneidad hasta tanto por ahí la Corte no se expida. Va a haber mucha disparidad. Lo mismo que pasa en daños y perjuicios en sede civil, digamos, por ahí tomando en cuenta la jurisprudencia que nos es más cercana, ¿no? La de la capital, la de la provincia de Buenos Aires. Los criterios son todos diferentes, son todos distintos. Entonces va a pasar eso. Va a haber un juez de San Isidro diciendo una cosa, otro juez de Avellaneda diciendo otra cosa, un juez de Zárate diciendo otra cosa, un juez de Capital diciendo otra cosa. No, va a haber un montón de interpretaciones distintas y bueno, creo que son debates que la comunidad jurídica tiene que dar. Tenemos que estar abiertos a debatir estos temas. ¿Sí? Tenemos que estar Coincido, y abiertos a... está el tip que dio Tommy respecto a, bueno, por ahí la cuantificación respecto en relación a las multas está bueno. Y también tener en cuenta, yo creo, no sé si ustedes piensan que por ahí pues, es distinto, pero de repente ya empezar con el reclamo de los daños desde el intercambio telegráfico, ¿no? O sea, al plantearlo ya de manera subsidiaria desde el intercambio telegráfico, al menos, o sea, creo que también eso ayuda como a tener una base al momento de llevar una demanda, sabiendo que cada uno va a utilizar su librito y su interpretación de la ley. Ujú. Sí, yo por lo menos, yo ya desde el intercambio telegráfico, si bien no es el momento para introducir, digamos, planteos jurídicos, hago saber que voy a reclamar los daños y perjuicios tomando como pauta las indemnizaciones, los incrementos indemnizatorios derogados, más allá de la inconstitucionalidad. O sea, al que intimo sabe que eso se le va a venir y ese riesgo lo va a tener. Y fallos como el que hoy estamos analizando dan la pauta de que ese riesgo es real, es concreto, y que el empleador que incurra en estas conductas muy posiblemente sea condenado en términos muy parecidos a los que hubieran sido sin la ley bases, porque el daño, el incumplimiento es el mismo. Acá tenemos Sí, una pero pregunta de Cristian Villalba
que dice, en un daños y perjuicios común se tiene en cuenta la pericia médica y psicológica. La pregunta es, ¿qué perito sería el idóneo a los efectos de tener en cuenta su informe en un proceso laboral? ¿Un perito contador? ¿Informe de qué? ¿A los efectos de probar qué? Sería Claro. la repregunta, Cristian. Yo creo que sí, yo creo que debe hablar respecto a esto, ¿no? A los daños, como, Sí. qué perito podría, a lo que yo entiendo, no sé, Cristian, si querés aclarar, el perito que podría justamente en daño o a la reparación plena, Pero dice. depende de las circunstancias particulares del caso, en realidad. Depende el Sí, daño que depende estés qué buscando. querés acreditar, qué sé yo. Por ejemplo, Claro. si la persona no pudo, porque estuvo sin registrar, no tenía obra social y tuvo que ir a atenderse en un hospital público y acceder por ahí a una prótesis de menor jerarquía, y todo eso lo vas a probar seguramente con prueba testimonial y prueba informativa que te muestre la historia clínica de la persona. Hay un montón hay un escenario enorme que se va a dar, ¿no? De un montón de contingencias que pueden surgir a partir de esta reparación plena. Pero repito, va a haber cosas que se van a presumir, el juez va a presumir y es notorio que experimentaste un daño extrapatrimonial por toda la situación y estas cosas concretas las vas a tener que probar. Depende qué daño, puede ser que alguno con perito contador, si lo que querés calcular es algún tipo de cálculo, algún tipo de cuenta, puede ya pedir un perito contador, ¿no? Y lo que yo creo que lo que no se le puede pedir al perito contador es que use, digamos, que se valga de fórmulas matemáticas predeterminadas porque ya no hay. Entonces, ahora Claro, dependerá de cada. Sí, casi. sí. Y el juez va a ser en definitiva, a ver, el juez va a ser en definitiva el que cuantifique, el que pase estos daños que pedimos, los pase a una suma dineraria, y también en base a lo que pedimos las partes. El juez no se puede, el juez muchas veces está limitado, ¿no? Porque, por lo que las partes piden. Entonces, no, pidan, ustedes pidan. Obviamente, en lo que más o menos resulta de autos, uno cuando pide daños dice, bueno, en lo que más o menos resulta de la prueba y de los hechos de autos, pero pidan los rubros, ¿no? Y si el juez considera que alguno de los rubros que ustedes piden puede estar anexado en otro, bueno, que sume las pidas, las sumas que ustedes solicitan en ese rubro, que las sumen al que el juez considera que va o que es indemnizable. Bien, creo eh, creo que el tema está claro, no sé si hay más dudas, más preguntas. Creo que el Acá, mensaje está. Agostina Andino dice, si los juicios laborales eran largos, ahora con tanta prueba van a ser eternos. Y con el Tribunal Superior de Justicia ni te cuento. Agostina, la- vamos a tener tres carreras universitarias para una sentencia firme. Bueno, por el momento no hay más preguntas. No sé, Tommy, Casiano, si quieren cerrar con algo, quieren decir algo más al respecto. Yo simplemente agradecer y decir, bueno, que queda definitivamente abierto un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo horizonte en materia de daños y perjuicios derivados de las relaciones de trabajo. Y recogiendo esto que dice Casi y también a lo que decía Agustín Andino, es cierto que los juicios son largos, siempre fueron largos y ahora con el tema del TSJ no sabemos cuánto van a durar, pero tampoco me parece que nos tengamos que desanimar, porque en definitiva estas normas eso es lo que buscan, tenemos que unidos desde abogados del fuero, desde donde cada uno pueda tratar de defender la profesión, defender a la gente que, que labura y tratar de meterle garra, ¿no? Que no desanimarnos por este tipo de situaciones. Sí, y sobre todo en este momento, ¿no? Como decía Casiano, de tanta incertidumbre, estar un poco como atento a nuevos fallos como estar atentos a ver qué lineamientos van sucediendo, porque también vamos un poco a aprender sobre la marcha respecto a cuestiones tan ajenas hasta hace un año atrás, para nosotros era casi impensado solicitar un daño en un expediente laboral, en un despido. O sea, bueno, nada, hacer lo nuestro para no pincharnos y seguir obviamente trabajando
como corresponde, ¿no? Tal cual, tal cual. Nada, no bajar, no bajar esos ánimos, al contrario, hacer nuevos planteos, creo que nos sirve bien, nos sirve para generar nuevos modelos de demanda, hacer nuevos planteos, plantear, tener un poco de pensamiento crítico, salir de nuestros modelos de siempre y hacer nuevos planteos y plantear nuevas cosas. ¿Eh? Pero Bueno, bueno, siempre teniendo en eh, cuenta el principio de reparación plena y que no hay ninguna ley que pueda, digamos, anular el tema de los daños y perjuicios. bueno, la verdad, Casiano, Tomás, les agradezco un montón por su tiempo, por sentarse a contarnos un poco de lo que es la actualidad en el día de hoy, de este último fallo del fallo Vera. Muchas gracias a todos los colegas que participaron, tuvimos 65 personas conectadas, impresionantes como siempre. Y nada, gracias colegas por estar una vez más acompañándonos. Mañana tenemos encuentro presencial de la Comisión de Riesgos de Trabajo en un taller súper interesante y también hay un encuentro académico de la Comisión de Niñez y julio se viene, las 2 semanas de julio se vienen con todo, con un montón de encuentros, así que nada, después ingresen a las redes y pónganse al día que hay un montón de cosas nuevas desde la asociación. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy buenas tardes para todos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.